bienvenidos. Bienvenidos al foro de organizaciones adaptativas. Ahora esperamos que entre un poco más de gente y arrancamos. Bueno, ahí se sigue sumando gente. Esperamos 2 minutos más. Dale, y arrancamos. Digo, por las dudas, para los que están conectados, si quieren hacer algún último movimiento de ir a buscar algo. Tenemos 2 minutos más. Dale. 13:03, ya arrancamos. Los que quieran y se animen nos pueden ir dejando por chat desde dónde se conectan, desde dónde nos están viendo. También. Saludos desde Córdoba Capital. Bienvenido Córdoba. Buenísimo. Bienvenido Mendoza, Javier. Ariel nos estaba viendo desde Santa Fe Capital. Santa Fe también tenemos. Bueno, Ahí, Resistencia. Iván Chaco. también desde Santa Fe. Hay alguien de Chaco. Resistencia Bueno, Chaco. Un foro federal tenemos hoy. Bien. Cava Excelente. también, por supuesto. Siempre de Capital. Impecable. Esperen. Acá me avisan por la cucaracha que en algún lugar se está viniendo el cielo abajo. ¿Dónde, Ariel? ¿Dónde es que está lloviendo? Todavía está lloviendo, ya hay en alguna tormenta eléctrica y ya empezó a... Muy bien, Bueno, muy bien. se viene la tormenta, así que vamos a refrescar. Buenísimo. Excelente. Esperemos que sirva para refrescar, ¿no? Bueno. Ahí va. Sí, yo si sigue el calor y vendemos aire no me molesta. Bueno, San José del Rincón de Santa Fe. Bienvenidos. Escobar. ¿Qué más tenemos? Melissa de Santa Fe también, muy buena convocatoria en Santa Fe. Sí. Qué bueno. Vamos Haciendo dando local. la Mike nos bienvenida a cuenta las que personas. llovió anoche en Córdoba, bajó la temperatura. Excelente. Bueno, chicos, no sé si quieren ir Bien. arrancando. Sí, vamos a ir arrancando. Ya casi Dale. somos 50, Bueno, así que ya estamos. bienvenidas. Hola Martincho, ¿cómo estás? Hola, Guille, Walter, ¿cómo están? Hola a todos. Hola Wally. Bien. Bueno, arrancamos. Ahí va. Entonces, Martincho, ¿te parece? Vamos Dale, comenzando. Wally, vamos empezando. Ahí arrancamos ya así compartiendo un poquito este nuevo encuentro que tenemos. Primeramente, vuelvo a repetir, gracias por sumarse, gracias por estar en este espacio. Sabemos que tenemos las agendas complicadas, así que valoramos muchísimo que puedan tomarse un ratito para venir acá a este espacio, que ahora le vamos a contar un poco de qué se trata y quiénes vamos a estar hoy abordando este tema que lo llamamos gestión adaptativa dentro de este foro de organizaciones adaptativas que estamos lanzando justamente hoy. Es el lanzamiento de este foro y como parte de vamos a decirlo así, como un capítulo de ese foro, de este foro de organizaciones adaptativas, vamos a empezar a hablar de gestión adaptativa, a ver un poquito, ahora les vamos a contar de qué se trata, pero antes que nada, una rápida presentación de quiénes vamos a estar hoy un poco llevando el tema adelante. Me acompaña Exacto. Guille. Hola Buenas Guille. tardes. Buen día, buenas Bueno, tardes a todos y a todas.
Buenas tardes. Guille es Acá. bueno, es uno de nuestros practice managers de Practia. Puntualmente viene más del practice manager de project management, o sea, viene Exactamente. de ese lado. Quien les habla, Martín Cordiano, que yo soy el practice manager de agilidad, y nos acompaña, lo invitamos a último momento, invitado especial, la sorpresa, por eso no lo pusimos acá, a Walter Schreiber, que también es un practice manager de agilidad y de change. Así que parte de este foro vamos a tratar un poco también de lo que tenga que ver con distintos tipos de gestión. Así que bueno, gracias nuevamente y vamos a ir arrancando un poquito. Como decíamos, en este foro, foro de organizaciones adaptativas, en donde este capítulo de hoy, esta primera conversación y este arranque, vamos a tratar de ir contando un poquito qué es la gestión adaptativa. Voy a poner un poquito acá el cursor. Intentar hoy llevarnos una idea de qué estamos pensando o qué estamos viendo más que pensando sobre gestión adaptativa, por qué vamos a hablar de proyectos, de productos y de servicios, porque es algo que sigue existiendo, en las organizaciones seguimos teniendo proyectos, productos y servicios. Alguno podrá decir, bueno, pero el desarrollo de un producto puede ser un proyecto en sí mismo también, pero bueno, como para darle un poco una amplitud y tener un poco la visión de la gestión. Nosotros nos queremos basar más puntualmente en aquellas personas que tenemos roles de gestión en este tipo de situaciones. Pero antes de meternos en la charlita, un par de cosas. Primero, tienen un chat acá en el cual nos pueden ir dejando consultas. Creo que todos tienen la posibilidad también de abrir micrófono, así que si en algún momento quieren preguntar algo mejor, más que escribirlo, no hay ningún problema. La charla apuntamos a que sea más o menos de 40 minutos y que nos quede algún tiempo de preguntas o para liberarnos antes también. Queremos contarles un poquito que esto no nació ahora, esto viene de un cuarto año ya consecutivo de foros. Empezamos con el foro de training de agilidad, capaz que alguno de ustedes lo ha participado, evolucionamos a un foro de Business Agility y ahora estamos lanzando este de organizaciones adaptativas. Tiene un poco que ver, ahora vamos a ver por qué el hilo conductor de lo que antes por ahí lo poníamos exclusivamente de agilidad, lo estamos llevando a algo un poco más amplio que tiene que ver con organizaciones adaptativas. Lo que nos lleva un poquito, y los globitos de la presentación, es porque para nosotros sigue siendo, es un logro poder estar acá 4 años seguidos y poder seguir cumpliendo parte de nuestros valores que tenemos en práctica, que es la del compartir conocimientos, compartir experiencias y poder generar por ahí un ambiente también de comunidad, como lo llamamos muchas veces. Así que es un logro para nosotros, estamos muy contentos por esto y obviamente, como decíamos, y perdón que lo repita, gracias por sumarse, porque también esto hace que si ustedes estén acá es porque podamos seguir manteniendo este cuarto año de foro. Así que tenemos todo un desafío para el 2023, que es la de empezar a diseñar las conversaciones y las charlas que tengan que ver con organizaciones adaptativas. Hoy vamos a empezar por la gestión. Si no estabas al tanto o te perdiste algo, todo lo que dijimos en los foros de estos 4 años, o los 3 años, mejor dicho, que tuvimos, están todos subidos en el canal de YouTube de Practia Global, los podés ver ahí, ¿ok? Y obviamente el que lanzamos este año, el de hoy, los que van a seguir también van a quedar disponibles, para que los puedas ver, revisar, o si lo querés compartir a alguien, mucho mejor, y si no, como siempre te decimos, te invitamos a la sesión en vivo que vamos a estar dando los martes. Van a ser 2 eventos o 2 encuentros, mejor dicho, por mes, el segundo martes y el cuarto martes del mes, más o menos ese es el plan inicial, así que esto que vamos a hacer hoy lo vamos a ir dando continuidad a lo largo del año, ese es nuestro objetivo, y bueno, ya tenemos obviamente un próximo evento, no tenemos el título, lo dejamos ahí un poco misterioso, porque lo vamos a ir comunicando en los próximos
comunicaciones, valga la redundancia, en las redes. Pero ya sabes que el 28 va a haber un encuentro en este mismo horario, ¿sí? Último mensajito, ya arrancamos con esto. Si nos querés contactar, si nos querés recomendar algún tipo de conversación, de charla temática, algo específicamente para vos, para tu empresa, lo que sea, tenemos acá la landing de Práctica.global, o si no tenés el mail, nos podés contactar por mail, que es de gestión adaptativa, @Práctica.global, nos escribís, querés participar, te interesaría participar en este espacio, está la invitación, nos contactás, coordinamos, y obviamente agradecido si alguien quisiera sumarse a este espacio también. Así que bueno, el mail de contacto, igual después lo van a tener en todas las invitaciones y el resto de las comunicaciones que hagamos. Pero bueno, por lo menos sabés, más que acordarte el mail, acordate que podés participar o podés recomendarnos cosas, ¿sí? Guille, ¿querés agregar algo más? Sí. Nada, la verdad que impecable. Nada. Muy bien, avanzá. Hicimos todos los avisos, compartimos y un poco cómo nos vamos a organizar, a dónde nos podemos conectar, cómo nos podemos comunicar entre todos nosotros, así que ya comenzamos con la temática que nos reúne en este mediodía. Bien, perfecto, ahí está. Bueno, entonces vamos a arrancar por una frase seguramente muy Nuestra conocida frase por muchos de de ustedes. cabecera. Ya es nuestra frase de ¿No? cabecera. Sí, ya es nuestra frase de cabecera. Si participaron en otros foros, lo habrán visto que lo contamos, pero sigue siendo nuestra frase de cabecera y nos abrazamos fuertemente a esta frase que tiene que ver con justamente parte de este foro de ser adaptativo, ¿no? La palabra adaptativo o el verbo o todo lo que tenga que ver con ser adaptable va a ser algo que vamos a empezar a conversar o a intentar llevar, a contarles a ustedes qué es lo que estamos viendo a través de esto. Entonces nos abrazamos a esta frase que tiene que ver con que, bueno, los que sobreviven, ¿no? Tienen que ver con los que mejores se adaptan, ¿no? No pasa solamente por lo rápido o lo más inteligente o lo más fuerte, sino los que se adaptan. Y a partir de acá vamos a generar nuestro hilo conductor de por qué llegamos a lo que llegamos o a lo que intentamos compartir con ustedes. Obviamente, la charla de hoy va a ser como una primera introducción, un primer alineamiento que queremos tener con todos, y también nos gustaría escuchar en algún momento algunas palabras o dejarnos por chat si ustedes también ven lo mismo o si están viendo algo muy, muy diferente. Así que también parte de esto es no solamente contar, sino que haya algún ida y vuelta como para que nosotros también podamos aprender de todo esto. Ahí vamos. Me quedó una línea roja en el... ¿Puede ser? Sí, bueno. La No sé dibujaste por recién. qué. No sé dónde salió. Bueno, ¿cómo se Adáptese, deshace? cordial, nos vamos, adáptese. ¿Cómo se deshace? Nos adaptamos, vamos con la No sé raya. cómo deshacerlo. Bueno, ahora le busco. Ahora le busco. Guille. Sí, bien, bueno, ¿por qué este espacio? ¿Cómo arrancamos? ¿Sí? Muchas veces nos juntamos con el equipo de trabajo y cuando empezamos a charlar, ya todo el año pasado que nos fue sucediendo charla tras charla, y empezar a revisar material y empezar a generar esta práctica que hemos generado en Práctica, tenía que ver con esto de dónde nace la gestión adaptativa y por qué queremos y para qué queremos ser adaptativos. Y la verdad que no es que nos juntamos un par de personas y decís, bueno, mira, vinieron dos iluminados y nos dijeron que en el futuro esto va a funcionar así. No, la verdad que viene de nuestra experiencia, viene del empirismo, de haber trabajado durante varios años un grupo de personas en donde empezamos a recorrer ciertos caminos y empezamos también a revisar qué es lo que nos pasa a nosotros digamos, como agentes de cambio en los proyectos, como en el liderazgo, como líderes de equipos, y cómo fue también mutando cada organización, cómo van mutando nuestros clientes y hacia dónde van yendo, qué caminos van tomando, y también, en base a esa experiencia, cuáles caminos son productivos y cuáles son menos productivos. Entonces, también empezamos a ir
compartiendo con nuestros clientes esto de, che, mirá, si te atás solamente a ir por un modelo de gestión o por una sola manera de trabajar, la verdad que te vas a perder un montón de oportunidades de cómo gestionar distinto o mejor ciertas iniciativas. Entonces empezamos a ver, ¿no? ¿Que todos los proyectos tienen que gestionarse de una manera? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y todas las organizaciones tienen que ir a la agilidad? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces empezamos a revisar y a desmenuzar un poquito ese para qué, entender dónde podemos dar valor, qué es lo que da valor y qué es lo que deja de dar valor, y cómo nosotros nos podemos preparar para acompañar esa adaptación de la organización. Entonces, esto viene de nuestro empirismo, de nuestra experiencia, del trabajo de un equipo bastante grande, con mucha experiencia, que empezó a juntarse, empezó a charlar del tema y a revisar algunas cosas, algunos dolores que veníamos teniendo y un montón de oportunidades que empezamos a ver a nuestro alrededor. Tal cual, tal cual. Como parte de este camino, de este empirismo, de la experiencia que fuimos recopilando un poquito como un resumen, ¿no? Partimos del 2001 también como consecuencia o como parte de que hubo en algún momento, ¿no? El famoso manifiesto ágil que nació en ese momento, y empezamos a hablar de agilidad en equipos. En algún momento empezamos ya cuando empezamos a tener muchos equipos, empezamos a hablar de agilidad a escala o equipos de equipos, ¿ok? También empezamos a hablar, entre tantas cosas, ¿no? Esto no es que solamente hablamos en el mundo de todo esto, pero los que venimos un poquito más del mundo de la agilidad, empezamos a hablar en algún momento ya por el 2010, ¿no? Obviamente apalancado por diferentes frameworks que también iban saliendo en el mundo. Bueno, empezamos a hablar de agilidad en el negocio y empezamos a trabajar en nuestros equipos, en las empresas, en adoptar un poco estos conceptos de agilidad en equipo, agilidad de equipos, o agilidad a escala, agilidad en el negocio. Y hoy llegamos, ¿no? a lo que como parte de nuestra convergencia, como parte de nuestro entendimiento, a lo que estamos llamando organizaciones adaptativas. Pero ¿qué pasó en el medio? Hay unos puntitos ahí suspensivos. ¿Qué pasó en el medio? Y en el medio nos encontramos, como parte de nuestra experiencia, es que muchas organizaciones, ¿no? Mientras el mundo seguía girando, digamos, las organizaciones también seguían trabajando, y muchas organizaciones empezamos a debatir o a intentar definir qué tipo de modelos de gestión y qué tipos de modelos de organizaciones estábamos buscando, y hubo un debate bastante interesante entre, bueno, si es muy incierto o si estás trabajando en un mercado o en un negocio muy incierto, bueno, vos tenés que ir 100% a la agilidad. Si no es tan incierto, bueno, entonces es predictivo. Si sos predictivo, tenés que mantenerte en un esquema, vamos a llamarlo más waterfall, o muchos lo llamaban como el tradicional, ¿no? Que a veces que hacemos un doble clic en tradicional, ¿qué es tradicional, digamos, ¿no? Pero bueno, el tradicional era la manera que vos venías trabajando, básicamente, y muchos lo llamamos de esa manera tradicional, pero basado fuertemente también en algo que venía mucho más allá del 2001, mucho antes, que es el Project Management. Entonces, basados en eso, empezamos como a decir, bueno, si te vas para un lado y te vas para el otro, pero la realidad, y a ver, acá es parte de lo que nosotros entendimos dentro de nuestra experiencia, es que sí, hay muchos que son mercados inciertos y van hacia ese lugar de posiblemente más modelos ágiles. Varias posiblemente se queden en el lugar donde estaban, en algo más predictivo, pero un montón, o la mayoría, al menos lo que nosotros pudimos entender y comprender, es que la mayoría de las organizaciones se movían, o se están moviendo, mejor dicho, en un lugar donde a veces sí es más incierto, a veces no tanto, más no quiero decir por el medio, porque suena como que estamos hablando de los extremos, pero en algún punto nuestras conversaciones o nuestros diálogos iban a lo extremista, o sos ágil o no sos ágil, o sos tradicional o no sos tradicional, y la realidad es que nosotros desde acá, y desde obviamente del trabajo que hacemos en práctica, de alguna manera queremos romper eso.
Porque la gestión sigue siendo gestión, porque los proyectos siguen existiendo, porque decíamos, la gestión o el desarrollo de nuevos productos, digitales o no digitales, servicios, siguen existiendo. Entonces, ¿por qué seguir debatiendo si sos uno o el otro y no unir todo esto en una sola visión de gestión que nos permita movernos de un lugar a otro? Por eso, un poco la primera conclusión y parte de este razonamiento que les queríamos contemplar de por qué ser adaptativos, por qué nos basábamos en esa frase de si no te adaptás no podés sobrevivir. Bueno, entender de que justamente lo que interesa acá es ser adaptable, ¿no? Generar esas habilidades, esas capacidades de ser adaptativo, de poder moverse en un lugar a otro sin tener que sufrir, ¿no? Soy más ágil, más tradicional o menos tradicional, ¿no? Queremos romper eso Igual, porque me parece que no lleva a ningún lado, ¿no, Guille? tal cual, utilizar el modelo que necesitamos en cada momento, ¿sí? Hacer ese tailoring, no cerrarnos a ningún tipo de gestión o forma de trabajo, sino encontrar nuestra propia forma de trabajo entre las herramientas y los modelos que existen, ¿sí? Por eso viene de la mano con esto, hacia dónde vamos, hacia dónde va tu organización, hacia dónde va nuestra organización, el hecho de dejar de hablar de un lado o del otro para hablar de un lado más el otro, y cuando nosotros podemos conocer varios modelos, podemos armar nuestra forma de trabajo, como recién decía, y elegir las distintas herramientas que nos van a ayudar en cada momento a generar el valor que estamos buscando para llevar adelante nuestras iniciativas de manera exitosa, ¿sí? Por eso esto de poder moverse. Nos vamos moviendo. En algún momento vamos a estar un poquito más hacia una punta, en otro momento vamos a estar hacia la otra punta, ¿sí? En algunas, es más, en algunas iniciativas, quizás hay iniciativas que se siguen manejando de manera tradicional porque funcionan, digamos, con las prácticas, con los años nos hemos dado cuenta que funcionan mejor así, y esas las dejamos ahí. No es que porque empezamos a trabajar con algunas iniciativas de agilidad nos vamos con todo hacia el lado de la agilidad, sino que vamos a ir definiendo un poco a dónde queremos estar, a dónde nos conviene estar, dónde generamos valor en cada una, ¿sí? En cada una de esas iniciativas. Y a veces decimos proyecto, a veces producto, servicio. Yo digo iniciativas, teniendo en cuenta que podemos también esto de incluir a todas, ¿sí? Porque, a ver, los proyectos originalmente o tradicionalmente eran esos esfuerzos temporales que tenían inicio y fin. Hoy podemos hablar de ideas que queremos convertir en realidad, iniciativas que le dan valor a la organización. ¿Sí? Por eso hablo de portafolio de iniciativas, intentando incluir proyectos, productos, servicios y programas. Tal cual, tal cual. Y en esto que decía Guille, es un poco empezar a desarrollarnos, ¿no? Desarrollar personas que puedan tener esas capacidades, esas habilidades de saber moverse de un lugar a otro, digamos, ¿no? No ir a los extremos, no plantearlo como a veces nos ha pasado, no sé si alguno lo habrá tenido habrá pasado por una situación parecida, pero hasta como religioso, ¿no? Decir, bueno, o como futbolero, o sos de un lado o del otro, y la realidad es que no queremos generar esa rivalidad, sino es aprender lo mejor, poder tener las capacidades para tener como una caja de herramientas que nos permita gestionar ante los diferentes escenarios, digamos, ¿no? Así que como primer conclusión o primer acción que nosotros nos gusta o que estamos un poco impulsando es esto, ¿no? Dejar de mirar hacia un lado o hacia otro, sino es mirar el completo y tener, como decíamos, esas capacidades de poder movernos de un lugar a otro, entendiendo que el mundo cambia. Ahora vamos a ver un poquito más adelante a otras de las cosas que hemos aprendido, que tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Que el mundo ya no es tan estático, independientemente de que estés en un ámbito más predictivo, a veces no todo es tan estático. Y un poco la frase que tenemos acá, ¿no? Y obviamente las especies, por eso ponemos un poco la imagen del zorro que ¿no? tiene un pelaje que va adaptándose al frío o al calor, como si fuese un poco lo que habíamos antes, ¿no? Lo de ágil y waterfall, pero de alguna manera poder nosotros desarrollar las capacidades que nos permitan esto, porque las cosas cambian, en algunos casos cambian de manera
más exponencial, ¿no? Hay mercados de cambios muy exponenciales, y los que no, también van teniendo sus cambios, y tenemos que aprender también de habilidades para poder gestionarlas, ¿correcto? Así que bueno, un poco nuestra idea, nuestro aprendizaje, por eso decíamos, lo decía Guille hace un ratito, no estamos inventando nada, sino simplemente estamos recopilando datos y experiencias que fuimos recorriendo en estos últimos años. ¿Bien? Como parte de lo que aprendimos, también una conclusión, ¿no, Guille? Es esto, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, el tema de los ciclos de producto más cortos, digamos, la exigencia de nuestros clientes también por ver resultados pronto, de ir generando valor constantemente, temas tecnológicos, transformación digital, evoluciona, digamos, de manera vertiginosa la tecnología, bueno, temas de nuevas generaciones también que tienen improntas de inmediatez, también que nos van llevando a todos los equipos también a estos cambios, a ir pensando y repensando constantemente nuestras maneras de trabajar, y bueno, rotación permanente en nuestras organizaciones. La verdad que es algo que venimos experimentando, por eso viene de la mano del slide anterior, de cosas que vamos aprendiendo, que fuimos aprendiendo, que fuimos colectando de todas esas experiencias que fuimos trabajando, y cómo nos estamos preparando, porque también es algo, es muy importante, no es solamente entender el micro o macro ambiente que estamos manejando en cada una de nuestras organizaciones o de nuestras iniciativas, sino cómo nos estamos preparando nosotros y cómo estamos preparando a la gente que trabaja con nosotros, en dónde están esos habilitadores, esas bases para poder ser adaptativos, ¿sí? Así que bueno, Tal ahí cual, vamos a tal revisar cual. ahora un poquito dónde Otra cosa, está. Guille, que Sí. también estuvimos, ¿no? Como parte de lo que venimos escuchando y viendo a alguien por así, bueno, me estás planteando agilidad o waterfall, y bueno, nosotros esto lo hacemos como híbrido, ¿no? Muchos estamos Ujú. escuchando de los modelos Sí. híbridos. No es que nos sintamos, no es que no sea válido, pero por ahí a veces lo híbrido suena como a un gris, y no sabemos Ujú. exactamente qué es. Y la realidad es que por ahí queremos no meternos en esa, puede ser una cuestión de palabras, pero no meternos en esa definición, sino que nos sentimos más cómodos en lo adaptativo, porque sirve, ¿no? A veces lo híbrido suena como que, bueno, lo hacemos como podemos, y Ujú. no le damos importancia, y es muy importante. Entonces, ese mix de prácticas, o ese mix de mindset que tenemos que tener, hace también a esto de ser adaptativo. Tal Por cual. eso arrancamos, y lo volvemos a repetir, con la frase de ser adaptativo, y no hablar tanto de híbrido, porque no nos gusta más el adaptarse, y porque además, como primer, digamos, parte de esto, entendemos como conclusión, un poquito otra segunda conclusión que hemos llegado, es que ser adaptativo no es una opción, digamos, ¿no? En algún caso necesitas adaptarte más, en algún caso menos, pero siempre hay una necesidad de ser Ujú. adaptativo. Los negocios van cambiando, lo que decía Guille antes, ¿no? Los ciclos de los productos cada vez son más cortos, por más que estemos en un mercado más predictivo. Entonces, una conclusión, y acá donde también nos aferramos bastante a esto, como la primera frase de Darwin que les contábamos, es que es una necesidad. No puedes, al menos de lo que vemos nosotros, no podrías elegir ser o no adaptativo, porque el contexto te va cambiando, tu competencia, y bueno, y todos los puntos que veíamos antes. Con lo cual lo vemos y lo interpretamos como una necesidad, ¿sí? Pero a partir de acá, esta necesidad y esto que veníamos contando un poquito, también lo vemos como algo que puede entrenarse, digamos, ¿no? Que nos podemos Sí, esa es la buena preparar. noticia, ¿no? Esa es la Esa es la buena buena noticia. noticia. No es que nacemos o somos o no somos, sino bueno, nos podemos preparar para esto, lo podemos entrenar, lo podemos trabajar, lo podemos aprender, practicar, llevar adelante, equivocarnos, volver a probar,
y la verdad de eso se trata, de este tipo de entrenamientos. Sí, como parte de esto también, y de algunas cosas que hemos justamente aprendido, por eso ponemos la palabra entrenarse, porque es un poquito, no importa de dónde venís, no importa tu experiencia, lo que tenés o lo que hiciste vale, sirve. Entonces, a partir de donde estés o de la experiencia que tengas, estamos convencidos de que vos podés entrenarte e ir a un esquema o generar estas habilidades adaptativas. Lo traemos como parte del entrenamiento porque en algunos casos hemos escuchado, de hecho por ahí hasta nosotros mismos lo hemos dicho en algún momento, por eso decimos que esto es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? El desaprender, ¿no? El desaprender, tenés que desaprender esto, y en algunos casos nos ha pasado como diciendo, no, ¿por qué tengo que desaprender todo lo que yo hice si yo gracias a todo lo que hice estoy donde estoy, gracias a lo que hice pude lograr este puesto de trabajo o tener esta trayectoria? Entonces, si bien seguimos, puede ser en algún caso con algún jueguito de palabras, nos sentimos más cómodos con algo que es, bueno, tu trayectoria vale, tu experiencia vale, y a partir de acá podés entrenarte o cambiar el entrenamiento que tenés actualmente para justamente desarrollar estas habilidades de ser adaptativo, ¿no? A veces lo llevamos, a veces lo contamos como cuando uno hace un entrenamiento físico, digamos, ¿no? No importa dónde estés, desde donde estés, vos podés empezar a entrenar y a generar un mejor rendimiento físico o un mejor juego en algún deporte, si fuese el caso. Independientemente de tu situación, siempre podés entrenar y mejorar. Entonces, basados un Sí, poquito en esa idea, ¿no, Guille? sí, Lo y pensamos ahí así. también, aprovechando el juego de palabras, y eso había una pregunta por ahí en el chat de Fabiana que decía por qué decimos adaptativo y no adaptable. En realidad lo llamamos adaptativo, que está relacionado más con la capacidad de adaptarse. Nosotros estamos trabajando en nuestras capacidades, Claro. ¿sí? Para, con todo nuestro equipo, cuando decimos nosotros, con todo nuestro equipo, trabajar nuestras capacidades para adaptarnos y adaptarnos a la organización, adaptarnos a cada iniciativa que llevamos adelante dentro de ese juego de palabras. Bien. ¿Queda alguna duda más ahí en el chat, Guille? ¿O alguien quiere agregar algo hasta acá? Algo No, ahí había un es- poquito una reflexión también de Alejandro Román, de Ale, gracias también por la reflexión. Así que bienvenidas todos los comentarios, preguntas Dale, ahí está y Gus, repreguntas también, que así que abrió el adelante. micrófono. ¿Cómo te va, Gus? ¿Qué tal, Martín? Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Quería hacer una consulta. Primero que nada, los felicito por el tema, es súper interesante y también por el método. Este contrapunteo entre los dos es súper dinámico. Y quería, lo que me traen me hace reflexionar mucho sobre algo que estuve haciendo hace unos meses, no, pasado un año, que fue intentar hacer un assessment para no llegó a buen puerto finalmente, pero hicimos el intento de hacer un assessment para ver cuándo un proyecto, cualquier área de la empresa en la que trabajaba, tenía que elegir un marco específico de gestión, ¿no? Ya sea waterfall. Fue interesante el ejercicio, no te lo terminamos, pero fue interesante. La pregunta que les quería hacer era, si ustedes han hecho el ejercicio de hacer algún assessment así como para decir, depende de ciertas variables a las que sometamos nuestro proyecto, vaya a recomendarse un marco u otro. Y en el caso de que no, digamos, cuando lo contrario de hacer un assessment sería probar, ¿no? Probar, digamos, bueno, vamos a hacer comenzamos este producto o este proyecto, lo comenzamos de cierta manera, y cambiar en el momento en que vemos que no funciona. Pero ahí me Claro. surge la siguiente pregunta. ¿Cómo saber que no funcionó? Yo, bueno, soy un poco más como Martín, del palo de Martín, más de la agilidad. ¿Cómo saber que no funcionó porque no se aplicó sistemáticamente, por falta de cultura organizacional o por falta de soporte del leadership, por ejemplo? Okay. Ahí, sabes que no solo lo hemos hecho eso, sino que no fuimos los únicos que lo hicieron. Tenés varios approaches de distintas metodologías.
Y ahí lo importante es que destacar que esto que vos traes, que los dos approaches son válidos, tanto el assessment como digamos, el empezar, el probar, el empezar a hacer para luego ir cambiando. Son approaches que son posibles los dos. De hecho, usamos los dos también dependiendo de un poco cómo se haya dado la iniciativa. Y lo importante, quizás detrás de esto, no es que lo cambiemos cuando no funciona. La realidad es que la elección tiene ciertos drivers. Si decimos, utilizamos por esto, aquello y lo otro, ya sea que hayamos hecho un assessment o que lo hayamos experimentado, y a partir de ahí vamos permanentemente generando cambios que nos acerquen cada vez más a cumplir ese propósito. Es decir, no esperamos a que falle, no es que tenemos un indicador que dice, acá falló, entonces lo cambiamos. La idea es estar permanentemente evolucionándolo. Ok, perfecto. Yo creo que ahora más adelante creo que tenemos una pequeña Sí. slide donde por ahí nos ayudaría a entender esto, ¿no? Lo que planteabas. Porque después el assessment es un cómo, o la experimentación es otro cómo, digamos, ¿no? Son formas de abordarlo que también hace a esto, ¿no? Los assessments nosotros estamos convencidos de que son importantes. El tema es a veces no hacer un assessment demasiado extenso porque no tiene sentido. Cuando terminaste de entenderlo ya se te pasó el proyecto o llegaste a destiempo, entonces no funciona. Tienen que ser cosas más cortas y tiene que ver, ahora a ver si lo tengo en la próxima. Ahora te voy a contar, creo que una más adelante está un poquito el cómo empezar a ser adaptativo, más allá de los cómo, ¿no? ¿Cuál es Sí, el Martín, medio? ahí, Sí, permiso. También, déjame, antes de cerrar lo de Gustavo, le traía a Gustavo, dale. que nosotros en este modelo que fuimos empezando a rodar, ¿sí? Entre el tema de qué modelo de gestión utilizar y cuál no, y cómo seleccionarlo, más allá de algún assessment previo, de algún funnel, algún checklist que tenemos, nos vamos preguntando constantemente en periodos cortos si el modelo que estamos aplicando sigue siendo el mejor el mejor que podemos usar o lo tenemos que cambiar, y vamos virando constantemente. Y quizás en algunos casos hasta utilizamos un modelo que vamos manteniendo, y lo que cambiamos son herramientas. Empezamos a traer herramientas de otro modelo que nos hagan nuestra propia forma de trabajo. Hacemos hincapié en esto, generar nuestra propia forma de trabajar. Esto viene un poco de PMI, de Discipline Agile, del way of Working, el WOW, ¿sí? Porque lo que queremos generar nosotros en cada caso es una forma de trabajar particular que nos sirva para la organización, ¿sí? No cerrarnos con el modelo y mantenerlo, aunque vayamos cambiando algunas cositas, nos vamos adaptando, y cada pedidos cortos, nos seguimos preguntando y seguimos indagando a ver si sigue siendo ese modelo es el que tenemos que utilizar, si esas herramientas siguen siendo vigentes y nos siguen dando valor o no, o tenemos que seguir adaptando constantemente. Gracias, Martín Chou. Perfecto, David, gracias. Dale, gracias Por Gus, favor. por la consulta, por la duda, por plantearlo. Bueno, un poquito como parte de esta primer conclusión o estas conclusiones que estábamos compartiendo, bueno, en práctica empezamos a trabajar en un equipo de trabajo en donde justamente nos propusimos un poquito esto, ¿no? Empezar a desarrollar estas habilidades. Obviamente también nosotros estamos dentro de ese camino de desarrollar esas habilidades de nuestro propio entrenamiento, ¿no? Y un poquito es poder, obviamente como consultora y como profesionales que somos, poder generar estas habilidades para después acompañar a nuestros clientes, a nuestros servicios, a nuestros proyectos en esta gestión para que también las distintas personas que formen parte de esos proyectos puedan adoptar, ¿no? Estos modelos y estas prácticas. Pero de alguna manera también estamos orientados o estamos orientando hacia este lugar de ser adaptativos, ¿sí? ¿A dónde ser adaptativos?
un poquito es como la charla, el título de este espacio de hoy, es vamos a decirlo como un capítulo, como un track dentro de lo que es una organización, empezar a pensar de algo que vemos que son los proyectos, el desarrollo de productos o el mantenimiento de un producto y de servicios. ¿Para qué? Para la supervivencia del negocio, porque también acá hay algo que también queremos traer, que a veces hablar de negocio, hablar de dinero, parecería como mala palabra o como que no se puede. Y la verdad es que todo lo que hacemos lo hacemos para que las empresas sigan teniendo su negocio, para que sigan ganando dinero. Entonces no está mal, o no lo vemos mal, de ser adaptativo para que tu negocio siga existiendo, para la supervivencia de tu negocio, para la evolución de un negocio. Con lo cual, estamos convencidos de que esta gestión también tiene este para qué en el negocio. Y si Marquicho, vos querés decir aprovecho. algo. Sí, 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 en sí. realidad ahí en algún momento del chat, porque a veces van mandando varios y se Dale, van dale. perdiendo en el camino, Ángela decía si él consultaba si también entran las iniciativas de innovación que son 100% inciertas. Y sí, la verdad que Claro. acá nosotros incorporamos todo tipo de iniciativas. Acá Ujú. justo que vos te estabas comentando esto, ¿dónde necesitamos ser adaptativos? En todas nuestras iniciativas. ¿Sí? Sí. Y también de la mano de lo que decía Cristian también, abajo en el siguiente comentario, involucra el cómo, ¿sí? Con métodos propios o adaptaciones. Sí, estamos trabajando en herramientas propias, en ir tomando herramientas de cada modelo para generar eh, lo mejor para cada etapa, para cada momento. ¿Sí? Por ahí se Bien. hablaba de la navaja suiza, que para mí es una excelente metáfora que se utiliza, nosotros la utilizamos mucho, así que bienvenida para nosotros, es música para mis oídos, a mí me encanta esa metáfora, así que buenísimo. Gracias por los comentarios. Bien, buenísimo. Bueno, un poco entonces, y en esto no perder, somos repetitivos, pero no perder de foco la gestión, ¿no? O sea, siempre existe la gestión, entonces, bueno, con esto de ser adaptativo, siempre hablamos de gestión. Al menos hoy es un poco lo que queremos traer en este espacio. ¿Cómo empezar a adoptar esta mentalidad adaptativa? Bueno, un poquito acá, por ahí creo que podríamos responder parte de lo que nos preguntaba Gustavo, empezando a incorporar esto, la capacidad del control empírico, ¿no? Empezar a ver cómo nos va, empezar a entender y a tomar muestras, por decirlo de una manera, de la experiencia, de las cosas que van sucediendo en ciclos cortos, digamos, ¿no? En ciclos cortos, después cada uno pondrá qué es un ciclo corto, pero de alguna manera empezar a tomar muestras con cierta frecuencia e ir viendo cómo nos va. Entonces también eso es parte de ser adaptativo. No es diseñar un modelo o definir qué prácticas va a utilizar este proyecto o el desarrollo de este producto al principio, y como lo definí al principio, va a tener que seguir así por el resto de su vida, porque si no estaríamos yendo en contra de lo que decimos, ¿no? No estamos nosotros mismos no siendo adaptativos, con lo cual un poco la mentalidad o la gimnasia, esto en algunos casos, capaz que alguno lo leyó o lo vio, en lugar de organizaciones adaptativas también se habla de organizaciones gimnásticas, ¿no? Que van, que van generando esa gimnasia de poder moverse de un lado para otro. Por eso hablábamos en algún momento lo relacionábamos el entrenamiento con el deporte, porque pasa también un poquito por ahí. Bueno, entonces, ¿cómo lo hago esto? Y empecé a ejercitar, empecé a tomar muestras, empecé a adaptarte cuando ves que algo no funciona, a mejorar lo que está o a mantener lo que funciona bien, de manera que tengas ese ejercicio de interpretar cómo están. Y esto, cuando hablamos de gestión, esto aplica a cualquier tipo de situación. Digo, vamos a un caso clásico de un proyecto donde estamos midiendo, donde hay métricas, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿qué vamos a medir en el proyecto? Y definimos 20 métricas que después, a los 2 meses, no nos sirven, o son engorrosas, o no aplican a la realidad, y bueno, y las tenemos que mantener porque dijimos que íbamos a medir esto. Bueno, no, es parte de este
este ejercicio, ¿no? De ir viendo cómo estás con el desarrollo del proyecto, o con el avance, como vos lo quieras llamar, cómo estás con tu planificación, cómo estás con tus objetivos, cómo estás con tus herramientas métricas, tus artefactos, llamalo como quieras. Lo interesante es tomar esta gimnasia de ir tomando muestras e ir adaptándolo. Si no, no va a haber gimnasia que te permita ser adaptativo independientemente de la práctica o del método o de lo que vos después definas que te vaya a ayudar. ¿Sí? Guille, ¿querías decir algo o me pareció? No, estamos Ahí bien, está. excelente, Bien. impecable, Bien. continuamos. Ahí estamos. Estamos bien con el tiempo, sí. Son Estamos ahí, menos estamos ahí, cuarto. Ahí estamos estamos ahí, ahí. estamos ahí. Ahí Vamos a vamos, cerrar vamos un a poquito meterle. acá. Vamos a cerrar un poquito acá con esto. Y por ahí a veces decimos, che, bueno, hoy no vamos a ver los cómo. Si alguno quería ver algún cómo, digo, no vamos a ver cómo porque estamos yendo desde un lugar un poco más general, en entender por qué tenemos que ser adaptativos y un poco nuestra invitación a este espacio era para que ustedes también entiendan o compartan, mejor dicho, con nosotros esta necesidad, como veíamos antes, de ser adaptativo. Pero si tuviésemos que empezar a hablar de este mix, ¿no? Bueno, qué tengo que desarrollarme, qué habilidades tengo que empezar a tener en cuenta. Bueno, acá empezamos a hablar de los habilitadores, ¿no? Que nos Claro, esto que iba permiten. diciendo antes, exacto, cómo nos estamos preparando nosotros y cómo ayudamos también a nuestros colaboradores a prepararse, ¿no? Estos habilitadores, estas bases en las que queremos empezar en algunos casos a empezar, y en otros casos ya nos estamos formando, o también qué requerimos, qué skills requerimos de los colaboradores y de cada uno de nosotros para también ser adaptativos. Tal cual. Entonces, hoy lo trajimos como primer conclusión, un poquito de lo que decíamos de nuestro aprendizaje en estos 4 ejes o 4 grupos que tienen que ver con los modelos de gestión, con los estilos de liderazgo, con las habilidades interpersonales que tenemos que tener en nuestra manera de comunicarnos y de relacionarnos, y obviamente también con una parte de visión en los resultados, ¿no? Entonces acá empezamos a unir lo que decimos las prácticas o las mejores prácticas de esto que al principio lo veíamos como más polarizado, como más extremista, y la realidad es que lo que interesa acá no es discutir o aplicar ser más ágil o menos ágil, o más tradicional o menos tradicional, sino que acá lo que importa es que nuestros proyectos, los proyectos que llevamos adelante en nuestras organizaciones, sigan funcionando, se sigan ejecutando, puedan cumplir sus ciclos de vida, sus propósitos, sus objetivos, sus targets, ¿okay? Con el objetivo que decíamos antes, ¿no? El de la supervivencia de nuestros negocios, que nuestras empresas sigan generando negocio, que sigan operando. Entonces, lo importante ese es el debate. Por eso la visión de los resultados, o tener una visión en los resultados, es muy importante. ¿Sí? Como no lo vamos a leer ahora porque esto simplemente lo trajimos acá como una especie de ayuda a memoria o de primer bosquejo, acá nos pueden faltar algunas, pero si tuviésemos que hablar de cuáles serían los modelos de gestión, o cuáles serían los estilos de liderazgo, o cuáles serían las habilidades interpersonales, bueno, acá empezamos a armar como una pequeña lista de todas estos habilitadores que creemos nos van a permitir generar esa mentalidad y esas capacidades de ser adaptativos, y también en la parte de la visión de los resultados. ¿Sí? Hasta acá era un poco lo primero que queríamos compartir en este foro que lanzamos hoy. La idea es los próximos eventos, empezar a hacerle un poco más de doble clic a todo esto, empezar a, por ahí sí, en algunos casos, traer algunas experiencias de algunos cómo, pero creíamos necesario arrancar por una primer charla, vamos a decirlo, de nivelación, en donde todos podamos empezar a comprender o el por qué también nosotros estamos viendo lo de ser adaptativo. ¿Sí?
Guille, ¿querés agregar algo más? ¿O alguien quiere agregar alguna consulta o duda de todo esto? Por mi parte estamos bien, estos 4 habilitadores, la verdad que son muy importantes para nosotros porque también nos marcan un poco el camino de en dónde tenemos que prepararnos, y qué herramientas son importantes, qué habilidades, ¿sí? Ahí tenemos habilidades interpersonales, habilidades blandas, impulsadoras, power skills, como le dice PMI. La verdad que es importantísimo que nosotros podamos desarrollar ciertas habilidades también para ser adaptativos, y tiene que ver con esto de que se entrena, ¿sí? de este entrenamiento que hemos elegido llevar adelante y llevamos adelante ya desde bien iniciado el año pasado, y cómo nos fuimos preparando y seguimos preparándonos con un montón de formaciones y de trabajo que estamos haciendo en nuestros equipos y con el resto de los colaboradores para que estemos todos bien preparados para esto de ser adaptativo, ¿sí? Y bueno, un poco acá como conclusión estos beneficios, ¿sí, Martíncho, de aplicar la gestión adaptativa? Sí, sí, son algunos de los que empezamos a ver, seguramente hay algunos más, pero como primer conclusión y cierre de este espacio de hoy, algunos beneficios que creemos que nos puede dar esto de ser adaptativos, de la gestión adaptativa, y tiene que ver con que, así como no discutimos o queremos evitar esa discusión de ágil o no ágil, tradicional o no tradicional, pensar en que ser adaptativo podría aplicar, ¿no?, a cualquier tipo de proyecto, en curso o alguno nuevo que tengas que aplicar, porque a veces cuando surgen estas cosas se llaman, bueno, pues ya tengo algo en curso, ¿no? Digamos, vos podés empezar a entrenarte o a generar estas capacidades o habilidades, mejor dicho, de ser adaptativo en cualquier momento, digamos, no necesariamente tenés que esperar al comienzo o al final de algo. Va más allá de una ola de transformación, digo, esto es generar estas habilidades para que vos puedas moverte, no es algo que en el tiempo tenga que ver con una ola de transformación donde tenés un tiempo para ir justamente transformándote, sino que es algo que tiene que ver con algo gradual y que además lo queremos vincular a una disciplina de trabajo, ¿no? Algo que sea tu disciplina de trabajo, la disciplina de cada uno de nosotros, en donde esto sea no que lo hago por una cuestión solamente de necesidad del momento, sino que sea una habilidad, que sea una disciplina para vos y para la gestión de los proyectos, de los productos y los servicios en tu organización, donde puedas justamente combinar esto que al principio empezamos, y ya no lo vamos a decir más, solamente lo traemos ahora como primer charla, esto de los mundos o de los extremos o de los polos. Digo, no, empecemos a hablar de los modelos que nos permitan ser adaptativos, ¿sí? Hasta acá voy a dejar de compartir. Hasta acá era un poco este primer espacio, este primer foro. Muchísimas gracias a todos por venir, porque pudimos hacer Ahí que esto estamos. sea realidad. Este es el puntapié. Este es el puntapié. Hoy queríamos nivelar, queríamos contar un poquito de nuestra idea. Esperemos que muchos de ustedes estén alineados con nosotros, o bueno, abrimos un poquito el espacio también para escuchar, a ver qué están viendo. Y las próximas sesiones, los próximos foros, vamos a empezar a meternos en lo último, o en una de las últimas slides que mostramos, que son los habilitadores, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que empezar a desarrollar? Estilos de liderazgo, cuáles son las prácticas, los modelos de gestión. Nos vamos a ir metiendo en cada uno de esos como para empezar a darle un poquito más de forma a esto que hoy todavía sigue siendo algo más conceptual, ¿sí? Impecable, impecable. Acá en el chat teníamos Dale, Walter, ahí una sí. consulta. A ver, Sí, es de Cristian Escutore. Bienvenido, Cristian. Cristian. Sí. Nos pregunta, en definitiva, es el habilitador digamos, de una selección por criterios de qué metodología utilizar según la naturaleza del proyecto, producto, servicio, lo que fuera, o si es más bien el involucrarse con el cómo, con métodos propios y adaptaciones de algunos frameworks, digamos, orientado a el resultado que estamos obteniendo.
Yo creo que es un poquito de ambos. Yo creo que te iba a decir lo mismo. Para mí es un poco de las dos cosas, digamos. No es ni una ni otra. Involucrarse en el cómo es súper valioso, digamos, ¿no? Es importantísimo porque si no es como que estás mirando muy desde afuera, o al menos nosotros tenemos esa idea de que involucrarse te da una sensibilidad y un tacto distinto, entonces es importante estar involucrado en los cómo, pero bueno, el ir definiendo distintos, creo que la primera parte, modelos y prácticas también es necesario. Yo creo que es una combinación de las dos. No sé, Guille o Guille. Walter, si estaban viendo algo distinto. Coincido, para mí no es O, es I, son ambas. Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, tenemos acá también a Ariel preguntándonos, solo una ampliación, ¿podrías comentarnos en 2 palabras cómo están viendo el avance de la ola de transformación a la que se refirieron del mercado argentino? En 2 palabras, uy, me mataste. No, igual ojo, porque ahí cuando hablábamos de ola de transformación, nos referimos a una ola de transformación que sucede en una organización, ¿no? Claro. No del mercado argentino, ¿no? Exacto. Muchas veces dentro de las organizaciones se ven distintas olas de transformación, independientemente de eso, de esos momentos donde claramente las cosas cambian. La idea es que al margen de eso, también tenemos que irnos adaptando. Muchas veces esa ola de transformación proviene de no haber hecho ningún cambio durante mucho tiempo, y también de ahí proviene, ¿no? Muchas veces el dolor que lleva para la organización tener que afrontar toda una transformación. Si nos vamos permanentemente adaptándose, vamos permanentemente buscando la forma de entregar más valor y mejor, muy probablemente luego no nos dura tanto, no requiramos toda esa transformación. Dani, tenés la mano levantada. Daniel Alciante. Sí, buenas tardes. Hola. Solamente, bueno, como para comentar con que me quedo, que me resultó interesante y Dale. descubridor, el tema este de que también los liderazgos pueden habilitar o no una gestión adaptativa. Bien. La verdad que me dio como mucho que pensar. Okay, pero bueno, no lo había visto por ese lado, pero entiendo que son pieza o parte clave a la hora de echar a correr esta idea. Bien, buenísimo. Gracias por compartirlo. Está muy buena tu observación. No, por favor, gracias. Bueno, ya estamos a 2 minutos. Si quieren hacemos la última preguntita, si quedó algo, y si no, obviamente los liberamos. No sé si hay algo más, perdón, yo no estoy viendo el chat. ¿Quedó algo más o les parece cerrar? Acá Eduardo Kurchan nos tiene un tema más sobre la mesa que hoy no tratamos, pero que lo tenemos en foco, y es la sustentabilidad de todo esto, ¿no? Muy bien, está bien. Ok. Bien, buen punto. El foco en resultados y en sustentabilidad. Tal cual. Bien, tal cual. Bien, lo tomamos como para charlarlo en los próximos encuentros. Creo que está bueno el tema, gracias. Buenísimo. Gente, Bueno, vamos a chicos, respetar los horarios. muchas gracias. ¿Sí? Muchas Muchísimas gracias por gracias a sumarse. todos. Nos vemos en la próxima. Gracias por Muchas sumarse. gracias, chicos. Bueno, Tengan gracias buena a tarde. todos. Gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Buenas tardes. Chau. A ustedes.